Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo, el primer vídeo de este canal nuevo que vamos a hacer. Yo soy Raúl y él es Sergio. Hola, muy buenas. En este primer vídeo vamos a grabar el montaje de este ordenador, porque mi ordenador ha explotado, literalmente está ya en las últimas. He comprado esta semana todas estas piezas en PC Componentes y la idea es montarlo, grabarlo y enseñarlo, pues por si alguno lo quiere montar o le interesa, pues puede echar un vistazo al vídeo. Raúl me ha pedido ayuda porque no sabe montar ordenadores. Básicamente lo va a montar él. Y además quería un poco de asesoramiento en cuanto a los componentes necesarios específicamente para poder grabar, editar vídeos y básicamente que no tenga problemas en un buen tiempo. Que tenga un ordenador potente, sobrado y poco más que añadir. Hago mucho trabajo de grabación y últimamente mucha edición para algún otro canal de YouTube y bueno, ya mi ordenador no puede más, tiene 10 años, es decir, ya se merece un cambio. Y hemos decidido grabarlo para que la gente que no sepa montar ordenadores y tenga miedo vea que de principio a fin, como gente que es inexperta, porque ninguno de los dos nos dedicamos ni mucho menos a este ámbito, vea que cualquiera puede montarlo y no va a tener ningún problema. Es bastante más fácil de lo que mucha gente se puede pensar. A la vez que lo haremos, estamos aprendiendo igualmente, así que empezamos con el vídeo. Yo creo que la mejor manera de empezar siempre es montar todos los componentes que no tengamos que montar directamente dentro de la caja todavía, hacerlo fuera para facilitar el montaje. Siempre es importante quitarse la electricidad estática. Si no tienes una pulsera antiestática, puedes tocar un radiador, alguna superficie con carga atiada. ¿Vale? No obstante, siempre trabajar en una mesa con un mantel de tela es una mala idea siempre. Vale, así que trabajaremos sobre la caja. Empezamos siempre por el procesador. En el socket del procesador siempre hay una pequeña marquita que va a coincidir con la marquita que tiene el propio procesador. En el procesador podéis ver la marquita que va a coincidir con el socket. Siempre hay que tener mucho cuidado porque en este caso, en los casos de AMD, los pins se encuentran en el procesador y hay que tener mucho cuidado porque son muy frágiles y cualquier pin doblado podría ocasionar que fallara. Levantamos la patillita y sin forzar, como veis, el procesador ha entrado en su posición. Como habéis podido ver, el procesador entra solo, no hay que apretar, no es necesario apretar porque ya va preparado para entrar en su posición. Vamos a montar el disco duro primero porque así no tenemos los sticks de la RAM que nos puedan molestar. Esta placa lleva preparado dos ranuras M2, esta y esta. Normalmente siempre es mejor colocarlo en la que esté más cerca del procesador. Como podéis ver, este es el propio disipador de la placa base. En caso de que compréis un disco M.2 con disipador, como es el caso, deberéis retirar el disipador original para poder colocar el de serie. Como podéis ver, hemos elegido un disco M2 de generación 4, ya que esta placa nos lo permite y la velocidad es bastante superior a un generación 3. Para retirar el disipador hay que abrir estas pestañitas a la vez que tiramos hacia arriba. El disipador lo lleva porque hay placas en las que a lo mejor solo tiene un disipador o no tiene ninguno, ¿vale? Como es el caso de mi ordenador, por ejemplo, solo tiene un disipador arriba, entonces yo tengo dos M2, entonces el de arriba tiene el disipador propio y el de abajo ahora mismo ni siquiera tiene. Debería salir fácil, pero al ser nueva están las almohadillas térmicas bastante pegadas. Esto es un pad térmico, ¿vale? Es como si fuera una pasta térmica. Este es el disipador que hemos sacado. Como podéis ver, lleva su propio pad térmico. Para instalarlo, primero retiramos los pads térmicos anteriores, lo colocamos en su posición. Sin hacer demasiada fuerza, habéis podido ver cómo ha entrado perfectamente. Normalmente con una placa base nueva
vienen los tornillos y todo lo necesario para instalar periféricos en ella. En el caso de los discos M.2 utilizan un tornillo especial con una rosca más fina de lo normal. Una vez colocado el disco podemos ver cómo coincide en un pequeño centrador que tiene allí. Eso nos indica que está en la posición correcta. Y ya podemos pasar a colocar el disipador retirando previamente la película protectora. Como podemos ver, la instalación de un M.2 es muy sencilla. En caso de que hubiéramos querido utilizar el disipador original, el proceso habría sido el mismo, directamente sujeto con los dos tornillos. Es importante retirar siempre la película protectora porque obviamente lo que queremos es que haga un contacto directo con la pasta térmica para que pueda transmitir la temperatura al disipador. Si alguna vez te olvidas de retirarlo, pues la transmisión térmica va a ser una basura, directamente. En la RAM nos hemos decidido por una memoria de 3600 MHz y dos módulos de 32 GB. Porque para la edición de vídeo es muy importante la memoria RAM y preferíamos utilizar dos módulos que 4, ya que siempre es mejor. Vamos a utilizar Dual Channel. En todas las placas del mundo lleva indicada las posiciones de la RAM para que la velocidad sea superior. Como podéis observar, aquí hay 4 indicaciones: DIMM A1, DIMM A2, DIMM B1, DIMM B2, en las cuales hay 2 en las que indica First. Son las 2 posiciones donde vamos a colocar nuestros 2 módulos RAM. Abrimos nuestras conexiones. Para colocar nuestros módulos RAM simplemente hay que fijarse en la posición. Hay un lado más largo y un lado más corto. Y en nuestra placa veremos que también ocurre lo mismo. Colocar un módulo RAM es muy fácil, solo es apretar sin miedo, pero sin ser un bestia, hasta que los 2 clics se cierran. Así de sencillo. Hemos elegido esta caja porque tiene un muy buen airflow, tiene una entrada de aire muy potente aquí delante, tiene una capacidad para tarjetas gráficas de casi la mayor capacidad, tiene USB 3.1 tipo C en la parte frontal, nos permite colocar la refrigeración líquida en la posición frontal, incluso en la posición superior, y es básicamente lo que necesitamos. Además, cuando miremos por la parte trasera, tiene una muy buena gestión de cableado y todo va a quedar muy limpio. Y básicamente escogí esta porque estaba ya un poco harto de mirar cientos y cientos de cajas. Al final... Y además estaba en stock, que es importante. Estaba en stock. Ahora sacamos las tapas, una trasera, 2 tornillos como siempre. Para abrir la tapa simplemente sacamos hacia afuera y estiramos hacia atrás. Como podemos comprobar en los alojamientos de los discos, tenemos todo el material necesario. Podemos comprobar todo lo que trae la caja, varias cintas para gestión de cableado y tornillería y tirillas de plástico para lo mismo, gestión de cableado. Para retirar la cubierta frontal, el proceso es el mismo. Estiramos hacia adelante y corremos hacia detrás. Siempre cuando retiréis un cristal templado, intentar colocarlo en una superficie plana, no veas, porque si lo dejáis de canto y por lo que sea patina y se rompe, se va a despedazar. Para colocar la placa, primero nos apartamos todo lo que nos pueda molestar, como es por ejemplo este cable. Colocar la placa es muy sencillo. Si os podéis fijar, estos son tuercas y este simplemente es un tetón centrador. Simplemente colocáis la placa en la posición y acercáis las conexiones traseras. Como podéis ver, el tetón centrador ha colocado la placa en su posición.
Ahora simplemente es cuestión de coger los tornillos. Para colocar los tornillos es importante utilizar un destornillador con una punta imantada, para que no se nos caigan por ahí. Es importante apretar los tornillos, pero sin demasiada fuerza, ya que no va a necesitar ningún soporte extra. Bueno, vamos a proceder al montaje de la fuente de alimentación. Aquí vienen todos los cables, ya que es una fuente modular. Entonces, para la gestión de cable esto queda genial, porque solo tienes que poner los cables que vayas a utilizar. Como podéis ver, trae 800 cables. Luego utilizaremos los que necesitemos realmente. Y esta es la fuente de alimentación. Aquí tenéis todas las conexiones de la fuente de alimentación, en la que utilizaremos seguramente los dos de la placa base y quizás alguno más de CPU y algunos de los de la tarjeta gráfica, y si quisiéramos extender con algún otro PCI Express o alguna otra tarjeta, pues de aquí sacaríamos la corriente. Instalarla muy sencillo, tenemos que quitar el precinto y va a ir sujeta con estos tornillos que se ven aquí. La posición es clara, esto tiene que ir en la parte interior y aquí, que es donde se va a enchufar la corriente, va a ir en la parte exterior. También hay que fijarse en la posición en la que está el ventilador. Bueno, si queremos quitar los plásticos protectores, no hace falta, ¿no? Hay que fijarse dónde está la ventilación y ver dónde está la ventilación en la caja. En la parte inferior, este modelo lleva una rejilla antipolvo que podemos quitar para limpiar. Por lo tanto, aunque veamos las letras al revés, la posición va a ser siempre esta. Simplemente colocamos cada uno de los 4 tornillos. Vamos a proceder a la instalación de la refrigeración. Es el manual, los ventiladores, los cables, tornillos, el radiador con el bloque. Como podéis comprobar, el bloque ya viene con la pasta térmica preaplicada. En caso de que quisierais colocar la vuestra, pues simplemente sería limpiar esta pasta con alcohol isopropílico y colocar vuestra pasta térmica. La refrigeración trae varios soportes para varios sockets, AMD, Intel. En nuestro caso utilizaremos estos soportes. Le hemos colocado ya las 2 sujeciones que van a ir en el propio socket. Como podéis ver, esta será la posición final. Lo siguiente a tener en cuenta va a ser la posición en la que colocaremos el radiador y hacia dónde queremos que vaya el flujo de aire. A mí personalmente me gusta más instalar la refrigeración en la parte superior, porque es más fácil hacer que el aire salga, o sea, el aire caliente salga directamente para afuera en vez de colocarlo delante y que el aire caliente tenga que entrar por toda la placa. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es colocar los ventiladores en esta posición. Si os fijáis, en la posición en la que se ve la pegatina va a empujar el aire hacia aquí. Si lo colocáramos al revés, giran hacia allí, meterían el aire en la caja y eso no nos interesa. Entonces la posición va a ser esta. Para gestionar mejor el cableado, lo colocaremos en esta posición para que todos estos cables puedan salir por la parte trasera y que queden lo más escondidos posible. Simplemente podemos levantar incluso y colocarlo en la posición. Para colocar, primero quitamos la malla antipolvo, que va simplemente adherida con unos imanes. Colocamos nuestro radiador sin que moleste demasiado.
en las guías superiores para que no choquen con la RAM. Simplemente con colocar 2 tornillos con la mano será suficiente para sujetar y tener un montaje más fácil. Venga, para instalar el zócalo, en este caso no va preparado el que necesitamos. Nosotros necesitamos para el zócalo AMD, hay que retirar estos soportes. Para retirarlos estiramos con fuerza y salen haciendo corredera. Madre mía. Para instalar los nuevos nos controlamos la posición que vaya a ser la que vamos a utilizar y colocamos los nuevos en su posición. En realidad es más sencillo de lo que parece, pero van un poco duros. Ahora simplemente nos dejamos el soporte flojo. Lo colocamos. Hay que apretar sin ser un bestia, pero que quede firme. Y seguimos con la gestión de cableado. Todos estos cableados los sacamos hacia la parte trasera. Para la conexión de nuestra refrigeración líquida y sus ventiladores es tan sencillo como estos son los conectores que salen de la bomba del procesador y estos son los de los ventiladores. Simplemente los conectamos entre sí. Y nos va a quedar este cable que va a ir unido a la fuente de potencia y este que va a ir unido en el sysfan, simplemente para que controle la velocidad. Este tiene que volver a entrar hacia adentro. No sé si se alcanzará a ver, pero la conexión CPU-fan está aquí justo debajo. Aunque la conexión se vea de 4 pines, el propio conector tiene la posición centrada con el plastiquito que hay allí para obviar el último pin. O sea, la conexión sería tal cual. Bueno, si veis que la conexión va a ser muy complicada, podéis poner el conector antes de colocar el radiador encima. Para colocar los ventiladores, la mayoría de las placas base traen varias conexiones para ventiladores. En este caso aquí podemos ver sysfan 1, 2, 3 y 4. El mismo proceso. Aunque los ventiladores sean de 3 cables, llevan un plastiquito que te obliga a centrarlo. Tal que así. En caso de que queramos hacer una mejor gestión de cableado, podemos colocarlo siempre por detrás. Al sacarlo por debajo vemos que llegamos perfectamente también. Y la conexión es mucho más limpia. Aquí podemos ver todos los cables de las conexiones de nuestro panel frontal, los cuales serían el interruptor de reset, que no tiene polaridad, el de potencia, que como podemos observar tiene polaridad positiva y negativa, y el interruptor de arranque. También tenemos la conexión de audio de los puertos frontales, la conexión USB 3.0 frontal y la conexión USB 3.1 de tipo C del frontal. Todo esto va a ir conectado en nuestra placa base. Ahora mismo veremos cómo. Para conectar el cable de la iluminación de nuestro disipador, simplemente viene este cable que va conectado en un lateral y pasaremos el cable por detrás de la caja. Para traerlo hasta los USB frontales. En este caso tenemos todas las conexiones aquí ya y es momento de estudiar nuestra placa base. Aquí podemos comprobar como tenemos varios puertos de expansión, de los cuales serían, estos son los puertos del panel frontal de los interruptores. En todas las placas
sale una leyenda en la cual podemos ver, en este caso JFP1, la leyenda la tenemos aquí. Entre el primer y segundo pin sería Power LED positivo y negativo. En el pin de debajo HD LED positivo y negativo. Los siguientes dos pines son el interruptor de arranque y los pines de debajo son el reset. El siguiente en este caso no lo vamos a utilizar, al igual que los LEDs del disco duro. Seguimos con un puerto USB, con otros puertos USB y otro puerto que vamos a utilizar va a ser el puerto de audio que tenemos aquí. Vamos a proceder a su montaje. Como podemos ver, hay un pin libre que coincide con el pin libre del propio puerto. La conexión es tan sencilla como así. Seguimos con el puerto USB. Tenemos el mismo proceso. Hay un pin libre y es diferente para que no nos podamos confundir. El pin libre va a quedar aquí. Y lo conectamos en el puerto USB. En este caso tenemos aquí un dientecito que va a coincidir con esta abertura de aquí. Y ya nos quedan los interruptores anteriormente comentados. Es importante mantener la polaridad. Power LED va en esta posición. El interruptor de reset, que según nuestra leyenda va en esta posición, indiferentemente de la polaridad. Y el interruptor de power, que va en la siguiente posición. Ahora ya simplemente nos queda gestionar el sobrante de cableado. Hemos decidido aflojar la fuente de alimentación para poder conectar mejor los cables, ya que son solo 4 tornillos, nos compensa sacarla un momento. Entonces hemos conectado un cable SATA para alimentaciones, un cable para el PCI Express, que va a ser la gráfica. En nuestro caso, nuestra gráfica solo va a llevar 8 pines, así que con uno nos es suficiente. 2 conexiones para CPU, ya que esta placa base admite un conector de 8 y un conector de 4, que luego se separarán, y el conector para la placa base, de 24 pines. Todo está muy bien indicado en las leyendas de la propia fuente de alimentación. Conectamos el USB 3.1 tipo C del frontal. Vamos a dejar conectado el alargue de la conexión de la placa base. Hemos optado por esta conexión a 180 grados para que el cableado quede un poco más recogido. Como podéis ver, queda de maravilla. Para la tarjeta gráfica hemos decidido reciclar una tarjeta que teníamos por ahí, porque los precios actuales de las tarjetas gráficas son bastante prohibitivos. Y creemos que para este trabajo va a ser suficiente con una gráfica 1070. Para instalar la tarjeta gráfica va a ir siempre en la ranura PCI Express más cercana al procesador. Como podemos ver, además es una ranura que está reforzada, porque muchas tarjetas gráficas, debido al peso, pueden hacer que se comben las placas bases. Como podemos ver, va a ocupar 2 vallas completas, así que tendremos que retirar 2 chapas. Una vez hemos retirado las 2 chapitas, vamos a retirar el plástico protector del ventilador. Colocarla es muy sencillo. Como podemos ver, aquí lleva un botoncito. Insertamos la placa en su ranura. Y aunque no se observe bien, el botoncito solo ha subido a su posición original. Ya simplemente conectamos los 2 tornillos. Instalamos el alargue de la tarjeta gráfica. Básicamente solo nos queda terminar las conexiones y ordenar todo el cableado. Nos quedará la alimentación. Simplemente nos quedaría gestionar un poco el cableado. Como podéis ver, la gestión de cableado ha quedado más o menos recogida por sus carriles habituales. Y simplemente nos quedaría comentar que aquí tenemos 2 soportes para discos SSD. Y aquí abajo, que de momento no vamos a utilizar, para un almacenamiento HDD de los típicos discos de toda la vida.
Así que ya vamos a proceder a cerrar las tapas. Simplemente encajaremos estos dientecitos en estos otros y luego apretaremos para que en estas hembras entren estos tetones. Bueno, ahora me toca a mí hacer los honores. Vamos a ver si funciona. Bueno, pues como podéis comprobar, todo ha salido bien. Estamos ya en proceso de instalación, configuración y ya hay que se descargue todo lo que necesite. Ya, de momento está funcionando, con que oye, yo contento. ¿Te ha parecido complicado? Me atrevería a hacerlo yo, quizás me costaría más, pero no es complicado. Lo que pasa es que sí que hay que saber de conexiones. Conexiones es lo más complicado que quizás he visto, porque al final es como hacer un puzzle. El resto es un puzzle, todo tiene su tornillo, su posición, no tiene mayor complicación. Quizás saber un poco qué tipo de soporte para el disipador y sobre todo quizás lo que dices tú, las conexiones. Que quizás la conexión de la CPU, bueno, la de potencia de la placa base y de la tarjeta gráfica puede aparecer la misma, pero cambia el conector. Pues ya lo habéis visto. Espero que os haya gustado este vídeo y poco más que añadir. Y que esperemos que sea el primero de muchos. Nos ha dado por esto porque yo he cambiado de ordenador y decimos, oye, pues lo grabamos y a ver qué sale, ¿no? Quizás, no sé, otro día hacemos cómo hacer una tortilla de patatas. Claro, no sé, a ver, este primer vídeo hemos estado los dos un poco nerviosos, la primera que hablábamos a cámara, yo creo que ninguno de los dos lo habíamos hecho. Espero que las filmaciones lo que hayáis podido ver bien, había zonas que está muy oscuro, pero bueno, a ver qué tal sale con la edición. Dado el placer, dadle al like si os gusta, Suscribiros si os ha parecido interesante. un saludo a todos. Y ahora me toca a mí empezar a instalar cosas. Esto parece que va funcionando, el ordenador, que he estado instalando todos los drivers de la placa madre, los drivers de la tarjeta gráfica 1070, que es la que he heredado de Sergio. La 1070 es lo único que no he puesto nuevo en el ordenador, porque me parece una barbaridad los precios que hay ahora de tarjetas gráficas. Ha dado la casualidad, digámoslo así, que Sergio también se ha cambiado de ordenador. Entonces, del ordenador más antiguo, que tenía una tarjeta gráfica de 1070, me la ha podido pasar a este, que es la que hemos montado. Y la verdad que las tarjetas gráficas me parece una barbaridad lo que está pasando con los precios. Tarjetas gráficas que valen como un ordenador entero, como lo que me ha costado este. Tarjetas gráficas de 1000 euros, de 2000 euros, hasta de 3000 euros. En principio dicen que si es por los bitcoins y que no hay stock. Ahora lo voy a probar con algún juego. Bueno, lo acabo de descargar Steam y acabo de terminar la descarga del Counter Strike, así que lo voy a probar y os lo enseñaré también cómo funciona y las temperaturas que alcanza y el uso en general del ordenador. Podemos ver la temperatura y alguna cosilla más. Voy a abrir el Counter Strike y a ver cómo van los datos, la temperatura, si se calienta mucho o no, y a ver qué tal con este procesador y esta gráfica, a ver cómo se comporta. Que espero que bien, yo creo que va a ir bien. Aquí vemos la calidad de los gráficos, automáticamente me ha cogido todo alta o muy alta, así que perfecto. Y ahora lo voy a probar jugando y a ver si funciona bien, si no da tirones, que no debería. A ver, siendo todo nuevo, pues ahora lo vamos a probar. Una cosa que se me había olvidado comentar, he instalado Windows 10. Me ha salido que para instalar Windows 11 mi placa no tenía el TPM. TPM es algo así como plataforma de confianza. Entonces es un requisito mínimo, tiene que estar activado para la actualización y llevarlo a Windows 11. Esta placa sí que la tiene, lo que pasa es que está deshabilitado y es muy fácil, hay que entrar simplemente a la BIOS. Una vez en la BIOS, vamos a Settings.
Vale, dentro de Settings hay que entrar en Security y Trusted Computing. Vale, aquí en la primera vemos Security Device Support, tiene que estar en Enable, y el AMD FTPM Switch lo tenemos que habilitar también. Y con esto ya estaría. Entonces reiniciamos el ordenador y ya automáticamente, si nos sale la actualización, podremos actualizar a Windows 11. O por lo menos en los requisitos ya el TPM ya no sería un impedimento. Ya nos diría que nuestro ordenador está preparado cuando nos salte la actualización. Y nada, básicamente ya lo he probado bastante todo el ordenador y va genial. Es una maravilla comparado de